Hola, hoy vamos a tratar el concepto de patrimonio empresarial, que podemos empezar definiéndolo como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que hay en una empresa. Como hemos dicho, tenemos bienes, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Bien, en un principio lo hemos colocado a todos estos elementos juntos. Los podemos reclasificar de la siguiente manera y quedaría así. Tendríamos el mismo conjunto, pero dividiendo en partes iguales todo el patrimonio empresarial en estas dos partes que son idénticas. Entonces, en la parte de la izquierda colocamos los bienes y los derechos, y en la parte de la derecha colocamos lo que son todas las obligaciones. Bien, para entender estos conceptos de bienes, derechos y obligaciones, podemos establecer lo siguiente. Los bienes son todos los elementos que la empresa tiene, lo que tiene. Por otro lado, los derechos son todo aquello que le deben a la empresa, lo que le deben. Y por último, las obligaciones son todas aquellas deudas que tiene la empresa, o sea, lo que debe. Lo anterior lo podemos definir de la siguiente manera. Podemos decir, por un lado, que en la parte de la derecha, lo que son obligaciones, vamos a poner, o vamos a decir que ahí está los fondos que obtiene la empresa, es decir, de dónde provienen los fondos, y le vamos a llamar fuentes de financiación. Por otro lado, en la izquierda vamos a colocar ahí todos los elementos, o sea, diciendo en qué hemos empleado los fondos anteriores. Y a esta parte, a la izquierda, le vamos a llamar inversión. Bien, dicho lo anterior, podemos ahora hacer la siguiente reclasificación. Lo que hemos llamado bienes y derechos, le vamos a llamar activo. Activo. Y por otro lado, a lo que le hemos llamado obligaciones, lo vamos a descomponer en dos conceptos. Por un lado, el neto, que serán obligaciones, pero con socios o con los dueños de la empresa. Y por otro lado, las obligaciones las vamos a descomponer en el segundo concepto, que llamaremos pasivo, que son las obligaciones pero con terceros ajenos a la empresa. De tal manera que lo que antes teníamos en este gráfico del patrimonio empresarial, donde teníamos los bienes y los derechos en la izquierda y las obligaciones en la derecha, ahora se va a transformar en el siguiente gráfico. En la izquierda, lo que llamábamos inversión se va a llamar ahora activo.
activo. Y en la derecha, las fuentes de financiación, como hemos dicho, se han dividido en dos grandes bloques. Por un lado tenemos el neto y por otro lado tenemos el pasivo. De tal manera que el activo es igual al pasivo más neto, que es lo que decíamos al principio de que el patrimonio empresarial, esta caja, la hemos dividido en dos partes exactamente iguales: el activo a la izquierda y el neto y el pasivo a la derecha. Ahora bien, son tantos los elementos patrimoniales o tan de diversa índole que pueden conformar el patrimonio empresarial que consideramos que se puede a su vez hacer una división más específica. Y entonces tendríamos, si aquí pongo el activo y en este otro lado las obligaciones o neto más pasivo, tendríamos que una parte de las obligaciones sigue siendo el neto, pero el pasivo lo podemos dividir en dos grandes bloques: el pasivo no corriente, o también llamado pasivo a largo plazo, o sea, deudas o obligaciones con terceros que vencen en un plazo superior al año, y el pasivo corriente, que son obligaciones con terceros, pero que vencen dentro de hasta un año. En la izquierda, en la inversión, lo que son derechos y bienes, tenemos dos grandes bloques del activo, que serían el activo no corriente, que al igual que el pasivo, estamos hablando de elementos patrimoniales que tienen una duración o permanecen en la empresa durante más de un ejercicio económico. Mientras que, por otro lado, el activo corriente sería todos aquellos elementos que intervienen solamente en un ejercicio económico. Dicho de otra manera, el activo lo hemos dividido en dos submasas patrimoniales: el activo corriente y el activo no corriente. Y por otro lado, el pasivo también lo hemos dividido en dos submasas patrimoniales: el activo corriente, el pasivo corriente y el pasivo no corriente. El neto no lo hemos dividido en ninguna submasa patrimonial. Por lo tanto, ahora lo que antes hemos llamado activo sigue siendo esta parte de aquí, es decir, activo corriente y no corriente, que se sigue denominando inversión. Y por otro lado, lo que eran al principio obligaciones, ya tenemos aquí que las obligaciones están compuestas por un lado de el neto, que son obligaciones con los socios o dueños de la empresa, y el pasivo, que son las obligaciones a corto y largo plazo con terceros, personas ajenas a la empresa. Y todo ello junto, pasivo y neto, es lo que anteriormente hemos llamado fuentes de financiación. Por último, vamos a realizar la última partición de los elementos patrimoniales que componen el activo. Para ello colocamos la gran caja que representa a todos los elementos del patrimonio empresarial, que hemos dividido en dos grandes bloques, y tenemos que en la parte de la derecha teníamos el neto,
y el pasivo, que a su vez lo habíamos dividido en dos grandes masas o submasas patrimoniales. Con lo cual quedaría el neto, quedaría aquí, y el pasivo, el no corriente y el pasivo corriente. Por lo que respecta al activo, teníamos dividido en dos grandes bloques: el corriente y el no corriente. El no corriente lo vamos a dividir en tres grandes submasas patrimoniales, que quedaría de la siguiente manera: las inversiones financieras a largo plazo, el inmovilizado intangible aquí y el inmovilizado material. Bien, mientras que el activo corriente quedaría, o lo dividiríamos en cuatro submasas patrimoniales, que serían la tesorería, primero, se escapa el realizable, que quedaría aquí, la tesorería, que quedaría aquí, y las inversiones financieras aquí. Y en medio, una nueva que se nos ha perdido, que serían las existencias. Con lo cual, tendríamos que todo esto seguiría siendo el activo no corriente y el resto sería el activo corriente. Bien, y por otro lado, tendríamos en las fuentes de financiación, tendríamos el neto y el pasivo, que como hemos dicho se ha dividido en dos grandes submasas patrimoniales. Y con esto finalizamos la lección sobre el concepto de patrimonio empresarial.